todos. Bien, muy pertinente la pregunta de si lo físico es adecuado. Superamos en su momento la gimnasia, la cuestión de educación física vino después. Yo pienso que realmente, de una manera breve y clara, hemos de evolucionar hacia la educación motriz. Físico, evidentemente, viene de la cuestión soma-psique, que aún, como dije, la cuestión esta de Descartes, que aún no tenemos del todo, digamos, no diría superada, pero que aún está siempre por ahí. Entonces pienso que hemos de ir realmente a la idea de educación motriz si atendemos a lo que comentamos de la motricidad cinésica, cognitiva, significativa y emotiva. Recuerdo también que en Portugal la facultad de Lisboa es la facultad de la motricidad humana, y yo me he movido mucho por Montreal con Robert Rigal, que realmente hicieron muchos estudios de motricidad humana, y ahí la motricidad humana sigue avanzando en ese sentido. Por tanto, yo pienso que llega ahora un momento de, si es que hemos de hablar de apuntar nombres, quizá que demos el paso y que no se confunda con la física y la química, aunque sea una cosa muy popular lo que estoy diciendo, pero por allí a veces nos hemos encontrado y dicen, ustedes hacen física y química. No. Es decir, bueno, quizá el concepto motriz debería ahora ser, ¿no? Pero, a ver, es todo la evolución de nuestra historia, es decir, no es que tengamos que decir, esto ya no. Bueno, a ver, vamos avanzando como humanos, evolucionamos y a veces evolucionamos, pero pienso que quizás sea el momento, si es que estamos hablando de esta terminología, de hacer el paso hacia la educación motriz, desde mi punto de vista. Gracias. Hola. Bueno, ante esa pregunta, para ir al grano, directamente me anoté algunas cositas que creo podrían ser tenidos en cuenta. Porque ya sabemos que todo discurso recorta, todo enfoque recorta perspectiva, digamos. Entonces cada vez que hablo o que hablamos es porque estamos dándole relevancia, importancia justamente al aspecto que queremos destacar, pero en ese mismo acto estamos dejando una serie de cuestiones fuera. Y en la construcción de una epistemología habría que tratar de, que es a donde va la pregunta, habría que tratar de evitar esa relevancia a priori, digamos. Entonces yo simplemente anotaría algunas cosas que pueden ayudar a pensar un poco, a redondear la pregunta. La primera de ellas es que, como lo dice el título de un libro que hoy circuló por acá, como otras prácticas sociales, la educación física es una práctica en disputa. No es algo que es la educación física, que tiene un sentido a priori de la discusión. Tiene un sentido que emerge de la historia de la disciplina, pero tiene un sentido que se está disputando acá arriba de esta mesa, por ejemplo, y en la conciencia de cada uno de ustedes. Por lo tanto, una cosa conveniente sería admitir que está en disputa a escuchar la validez de los razonamientos de los discutidores, no los deseos de los discutidores, sino que argumentan, porque los discutidores somos todos nosotros y todos ustedes. En mi caso particular, un tag que querría agregar sería que, bueno, en primer lugar lo plantearía desde la perspectiva de los derechos del pueblo. Es un derecho del pueblo aprender a jugar, aprender a hacer ejercicios, aprender a nadar, etc. Por lo tanto, por el momento en el mundo, sobre todo en el mundo y en el planeta, tenemos una disciplina que jurídicamente y epistemológicamente se le ha conferido el rol de transmitir esa parte de la cultura humana que son las prácticas motrices.
Por lo tanto, desde una perspectiva de derechos, claramente la educación física existe y es esa disciplina que tiene por tarea transmitirle a las nuevas generaciones ese enorme legado cultural que consiste en las prácticas corporales y motrices, para que a la vez puedan transformarlas, no únicamente para que puedan reproducirlas. Y en ese sentido la educación física tiene un papel de mantener en sus programas cierto equilibrio entre prácticas culturales motrices tradicionales y prácticas culturales motrices innovadoras que permitan renovar el campo de la cultura motriz. Aceptado esto, agregaría que, por lo menos en mi caso, yo enfatizaría que esa disciplina está relacionada con la enseñanza de las prácticas culturales y motrices más que con el desarrollo de capacidades. Del mismo modo que las matemáticas, nuevamente, para dar el ejemplo, están relacionadas con la enseñanza de las prácticas culturales llamadas aritmética, geometría y trigonometría, más que con el desarrollo de las capacidades del pensamiento operatorio, que va de suyo. No se puede aprender aritmética si no va implícito el desarrollo del pensamiento operatorio. Pero ya el piagetianismo educativo de los años 60 puso esa confusión en marcha. La educación física, en mi perspectiva, por momentos la mantiene y confunde su práctica asignada curricularmente con la práctica de algunos entrenadores deportivos, cuyo papel no solo es enseñar, sino también desarrollar per se capacidades. Eso probablemente es su primera visión. ¿Cómo llamarla? Bueno, ¿cómo llamar a esta disciplina que enseña las prácticas culturales y motrices? Plantea varios problemas. Uno, epistemológico. El concepto de educación corporal zarandea y mueve el campo del nombre de la educación física. Claro, la educación física, si tomamos a la ley como la más alta expresión del pensamiento humano, digamos, el nivel de abstracción más alto que ha logrado la humanidad, por el momento el estatus jurídico de la educación física en todo el mundo y en Naciones Unidas es un estatus jurídico de un valor incalculable. Todos los currículos plantean por el momento eso. Entonces, problemas jurídicos, epistemológicos, o también el sentido tradicional de las palabras. ¿Cómo las llama el pueblo por el momento a esta disciplina que transmite estas prácticas? Otro tag, retomando un poco a Margarita y algo que ya dije, en mi perspectiva, y me parece que esto es nuclear, la educación física, tal cual la conocemos, campo nuevamente complejo y acomplejado, que tiene terror a hablar y a publicar aquello que ocurre en los actos de transmisión de esta parte de la cultura, y por momentos se inclina o a investigar por arriba de eso, haciendo transposiciones fisiológicas, neurofisiológicas, de la psicología evolutiva, de la antropología cultural, de la antropología física, o a investigar por abajo qué técnicas, qué formatos de evaluación, qué estilo de enseñanza, digo por arriba y por abajo, no sembrando un orden. En el primero de los casos, el reconocimiento institucional de quienes lo producen está al alcance de la mano. En el segundo de los casos, el reconocimiento institucional, la legitimación, cuesta un poco más. Pero lo que evidentemente escasea es producción académica sobre el campo de la didáctica especial, que parece ser el campo en el que inobjetablemente se sitúa la educación física en la escuela o fuera de la escuela. Entonces yo creo que habría al menos que tener en cuenta alguna de estas cuestiones sobre la
las charlas de hoy, quiero decir, movieron ese perímetro en la cuestión de los campos disciplinares y por lo menos a mí me hicieron pensar en qué medida ese era un planteo que traspasa el campo, lo convierte en un campo nuevo o simplemente son las bases para la construcción de un proyecto interdisciplinar. Me quedé con la duda y yo no la puedo resolver por hoy, pero me quedé pensando en algunas de las charlas, particularmente felicito a ambos en ese punto, a todos los puntos, pero a ambos, a Isaac y a Luz, en el sentido de que por momentos daba la impresión de que sus charlas y el contenido de lo que estaban planteando desbordaba el campo, al punto de pensar en un nuevo campo, al punto de disolver el anterior o al punto de simplemente constituir las bases de un proyecto transversal que tiene muchas más cosas que corporalidades, como era en el caso de Apple. Bueno, creo que todas esas cosas están en disputa y lo que hay que ir pensando, seguir pensando a partir de este magno congreso, cómo es que cada comunidad las va articulando, porque además de todos nosotros está el pueblo mexicano, ¿no? Que le va a hacer así al proyecto Nueva Escuela, o le va a hacer así al proyecto Nueva Escuela, la comunidad docente, para los cuales el currículum será inentendible, entendible, práctico, aplicable, etc. Hay muchos problemas ahí para resolver tranquilamente, lentamente y amablemente. Bueno, lo de amablemente tenía que ver con la teoría amable. ¿Cuál es la que soluciona mejor los problemas? Y con la actitud emocional. Muchas gracias. Mereceremos desaparecer, y ahora espero que nadie me queme la hoguera, pero esto pasará si realmente los profesores priorizamos más nuestro apellido, física, que nuestro nombre, educación, y es fantástico que sobre todo prioricemos más que el aprender que el hacer, que es a través del movimiento, de la motricidad, miel sobre hojuelas que decimos en España, fantástico, pero tenemos que pensar, la referencia para todos los docentes debe ser mañana, no hoy. Lo que pasa de hoy tiene que ser, si no trasciende las cuatro paredes del aula, no tiene sentido. Y sería pan para hoy y hambre para mañana. No podemos conformarnos los docentes de educación física con ver mover a nuestros alumnos y conformarnos con ese platinismo lúdico de todo, vale, quiero que se diviertan, que se muevan. Pero si luego fuera no quieren moverse, es que no estamos haciendo nada que realmente merezca la pena. La referencia será, fuera, esta tarde se mueven, mañana se mueven, cuando ya no me tengan de profe se mueven, sí, voy por el buen camino. No. Tengo que buscar la fórmula para realmente generarle ese amor por lo físico, por la motricidad, por el deporte, por la vida saludable, por lo emocional. Pensar en mañana más que hoy. Esa es la clave. En principio, la cuestión que se formulaba tenía que ver con el atributo. Si procedía seguir hablando de educación física. Yo me siento mucho más cómodo con educación motriz y por la misma motivación, por superar el dualismo cartesiano. Y en realidad también tiene que ver con nuestra traslación como escenario de naturaleza social. El atributo en el imaginario colectivo desemboca exclusivamente a una visión mecanicista de nuestra materia. Y esta cuestión creo que no es trivial. Respecto a los fines de la materia, en mi óptica, tienen que ver con el desarrollo integral de la persona, y hablar de desarrollo integral significa hablar de todas las dimensiones humanas desde y a través de la acción motriz. Pero todavía me falta algo de conectar con lo que planteaba Raúl. O tal vez, si hablamos de desde y a través, ya no nos falta, y es que nuestra misión tiene que ver también con las formas culturales de la acción motriz. Y probablemente si atribuimos, si el atributo es exclusivamente educación motriz, podemos perder parte de esa esencia, o tal vez no. Pero desde el punto de partida que se planteaba, creo que es más sensato hablar de educación motriz y aceptar una cuestión.
que el universo conceptual propio de nuestra materia es diverso, es plural y que faltan acuerdos. Aquí estamos muchas personas que hablamos el mismo idioma y ya no tiene que ver con origen nacional, tiene que ver con que llamamos de formas diferentes a la misma cuestión o utilizamos las mismas palabras para hablar de cosas diferentes. Y es preciso que se genere un consenso de natural término. Y finalmente, sí que creo que nuestra materia ha de tener una orientación emancipatoria y ha de conectar con la vida. Y si esto lo integramos dentro de la definición, mucho mejor, porque los fines son claves. Y si esto también logramos trasladarlo al escenario social en que desarrollamos nuestra tarea, estaremos comunicando ya de qué hacemos. Estamos preparando a las personas para ejercer una ciudadanía responsable, para transferir a su espacio vivencial sus capacidades de naturaleza motriz y para practicar, valorar, analizar críticamente las formas culturales de la acción motriz, integrando conocimientos, habilidades, destrezas, pero también emociones, sentimientos y valores de actividad. Muchas gracias. Pienso que el principal reto es poder tener una respuesta provechosa al contexto y a nosotros mismos. Fundamentalmente creo que desde un compromiso, después de haber oído a mis compañeros y después de haber visto también de qué manera escuchamos todos, me doy cuenta que hay muchas cosas que tenemos que cambiar y por ahí como un híbrido ir encontrando aquellas cosas que vamos a incorporar y otras que vamos a dejar, porque así como en nuestra historia, desde la creación de la educación física en cada uno de nuestros países, fuimos pasando por diferentes contenidos, por diferentes intereses, por diferentes situaciones sociopolíticas que nos han metamorfoseado. Pero más allá de esto, creo que no hemos perdido nuestra identidad en ninguno de los países, sino que fuimos tomando aquellas cuestiones que nos parecieron que podíamos mejorar desde cada currículo. Por lo tanto, el gran desafío pienso que es integrar, incluir, porque en casi todos los países hemos tenido una tradición muy elitista, muy exclusora de aquellas personas a las cuales se las consideraba poco aptas para los contenidos que teníamos que desarrollar. Pienso que fundamentalmente el desafío es incorporar. Y voy a tomarlo de hoy, porque la verdad que me impactó la charla de Isaac, en donde evidentemente habló con el lenguaje del siglo XXI, del futuro, pero también Luz habló con el lenguaje también que queda instalado epistolar. Poder hacer un mix, un híbrido, como dije, un mix de todas aquellas cosas que tradicionalmente consideramos que forman parte de una educación física que no es solo el físico, como ya bien lo vimos en todas las charlas, poder hacer esta integración yo creo que es fundamental en este momento, porque los cambios son vertiginosos y cada vez son más vertiginosos, porque estamos en la sociedad, como algunos dicen, la sociedad líquida, ya se diluyó lo
has oído ayer. Y somos nosotros los que tenemos que integrar, bueno, el nuevo conocimiento. Fundamentalmente está en cada uno de nosotros el compromiso profundo a que la educación física tenga una tradición humanista, una tradición integradora, inclusiva, cooperativa, una tradición hacia la paz, porque todos los ponentes adherimos a los postulados de la UNESCO, que nos dejó un camino muy claro, que es a través de la educación aprender a hacer, aprender a conocernos, a movernos, a hacer, pero todavía no aprendimos a vivir juntos. Y este es el gran desafío de este momento. Muchas gracias. Sí. Bueno, estamos muy cansados, ¿eh? Llevamos muchos días, muchas horas aquí. Yo lo tengo un poco claro, solo un poco. Para avanzar es una propuesta, nunca es la verdad. Para avanzar tenemos que trabajar en el qué y en el cómo. Porque el qué es incorporar nuevas actividades, nuevos recursos, nuevos materiales, pero el cómo es cómo lo hacemos. Estos días hemos compartido nosotros muchas conversaciones. Fíjense, cada uno de nosotros tiene una propuesta del qué que está junto a un cómo. Y ese cómo es innovador, es diferente. Si nosotros hubiéramos propuesto actividades, recursos, sin ese cómo, que es la estrategia, el método, no estaríamos innovando. Y otro pensamiento que tengo, se me ha ocurrido ahora, es que por mucho que hagas muchos qués, no cambiarás el cómo. Pero si empiezas por el cómo, el método, puedes cambiar el qué. Gracias. Los retos, antes avanzaban en semiótica, la clave tiene que ver con la emancipación del alumnado. Probablemente conectando con lo que ha señalado Eduardo, me reafirmo más en ello. Nuestro tiempo compartido con el alumnado es limitado y tenemos que ser capaces de contribuir a que esas personas salgan a la calle y estén dotadas de recursos asociados a la acción motriz, conozcan distintas prácticas motrices, sepan tomar decisiones en ellas, desenvolverse de forma eficiente, gestionar emociones, interactuar socialmente de forma constructiva y actuar desde una perspectiva ética. Y en la línea que comentábamos, teniendo claro el qué, y el qué tiene que partir también de cómo son los chicos y chicas con quien compartimos nuestras clases. Ayer nos cuestionábamos cómo podemos conseguir silencio y atención. Hoy nos han dado la respuesta, cautivando. El discurso de Isaac estaba muy cerca de lo que vivís los jóvenes y las jóvenes en la actualidad. Y esto conviene que no lo olvidemos en nuestras clases. Y a partir de ahí, si la meta tiene que ver con la emancipación, las metodologías han de ser emancipadoras. Tenemos que transferir al alumnado decisiones y la evaluación ha de generar también emancipación. Y tenemos recursos claros. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, si lo hacemos desde una responsabilidad social, y también tenemos el componente asociado a la evaluación, que es otro pilar fundamental. Y por lo tanto, si queremos emancipar, tendremos que promover la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación compartida y dialogada. Es necesario que el alumnado se coimplique. Y a partir de ahí empezaremos a tejer con estas miembros
el texto que contribuye a que ahora sí puedan salir a la calle y transferir a su vida diaria lo aprendido en las poquitas horas que compartimos con ellos y con ellas. Muchas gracias. No, como dijo también el querido Oleguer, cada uno hizo aquí durante estos días de algún modo su propuesta. Yo, la verdad, traté de evitar hacer una propuesta de comillas, mi propuesta de educación física, y simplemente traté de reseñar algunos elementos para cómo podemos pensar la propuesta e irla construyendo. Pero ante esta mesa querría dejar alguna, porque responde a la pregunta. Desde hace varios años, mi propuesta de educación física, que está condensada en el nombre del canal de YouTube que recomendé, Móvil Infancia, el subtítulo dice: una educación física alegre, transformadora e inclusiva, tomando algunas de las cosas que se dijeron. No incluí allí la palabra innovadora porque también he visto que en algunos escenarios la innovación parece convertirse en el sine qua non, tenga o no tenga elementos emancipadores o educativos. Es decir, tengo la sospecha de que en algún nivel el mercado también nos pretende aculturarnos con el tema de promover un maestro innovador desprendiéndolo de su capacidad crítica. Entonces diría, a ver, hay que innovar algo en la enseñanza de los juegos autóctonos mexicanos. No hay que innovar, bueno, habrá que innovar en cómo, pero no el juego autóctono, como sí, para dar un ejemplo. O yo diría, está de más utilizar el método mayéutrico hoy día para educar a la gente, inventado por Sócrates hace 2000 y pico de años. No, yo lo seguiría usando y pasaron 2000 y pico de años. Es decir, no es la innovación per se lo que me inspira. Sí, la transformación de lo social y de lo personal, como bien dice otro colega español, muy sabio, que es José Luis, que él dice, hasta me gustaría imitarlo en español, pero me da no sé qué. Pero es, joder, no confiar tanto tampoco en esto de la crítica, porque no creas que con la pelota de vaso puedes. Esto es, queremos transformar, queremos emancipar, pero tengamos en cuenta que nuestra clase no es una asamblea discursiva ni mucho menos. Entonces, es cierto que podemos transversalizar y promover aprendizaje reflexivo, por ejemplo, sería una voluntad de transformar. Bueno, eso. En mi propuesta, una educación física alegre, transformadora e inclusiva. Veo que me cabe alguna duda, si a veces en el acto de innovar, duda que me generó el desarrollo que hizo excelente, sorprendente, que hizo Isaac, pero la duda que me dejó es, Raúl, cuidado, ¿cuál será el camino que hay que tomar en el acto de innovar? Si innovar acomodándonos a la culturalización que el mercado ya hizo de nuestros alumnos y motivar por el lado de recuperar sus motivaciones ya alienadas, o si innovar motivando por el lado de recuperar el vínculo con el propio cuerpo y las propias prácticas motrices. No estoy tomando partido, estoy planteando mi duda, nada más. Muchas gracias.